Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. Así te bendeciré, en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Padre, te ruego que bendigas el mensaje y la porción de tu palabra predicada en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, a vivir más cerca de nuestro Dios, a pesar de situaciones de crisis, de la pandemia y de cualquier otra enfermedad o prueba o lucha en la cual nos encontremos como seres humanos. Danos descanso y danos reposo y danos ese reaccionar de la manera justa, precisa y correcta ante los ojos de Dios. En el nombre de Cristo te lo imploro. Amén. Cuando David escribió el Salmo número 63, hermanos, lo escribió seguramente en una situación emocional bastante caótica, puesto que nos narra la palabra de Dios que David, ya siendo rey, tuvo un golpe de estado, en términos más comunes y más conocidos, por parte de su hijo Absalón. Cabe recordar que Absalón fue uno de los hijos amados, tan amados de David como Salomón y algunos otros más, que nos dice la palabra del Señor. Pero había algo tan especial en Absalón que David era un dolor de cabeza para David como padre y como rey también. Pero era su hijo y tenía que no pasarle las situaciones. Sin embargo, tenía que soportar algunos arranques que este muchachito narcisista e inseguro tenía. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. No vamos a ir a la historia a leerla literalmente. Sencillamente quiero compartirla a grosso modo para que tengamos la idea de que en una ocasión Absalón, llegó a Jerusalén y entró a la ciudad y se quedó en los muros, en la puerta, porque en aquellos entonces se acostumbraba que los ancianos y la gente de renombre, o incluso las personas que tenían cierto rango moral, voy a decirlo así, o cierta autoridad sobre el pueblo, llegaban y se sentaban a las puertas de la ciudad y la gente venía y los consultaba. Les cuestionaban, les preguntaban, pedían consejo y la gente se sentaba. ¿Se acuerdan cuando Job dijo que él había aconsejado a mucha gente porque él era una autoridad, quizás por su longevidad, quizás por la experiencia y quizás por el conocimiento y más seguramente por el temor de Dios que había manifestado en su vida? La gente venía, los jóvenes lo acudían a él. Y en los tiempos de David era todavía parte de los usos y costumbres de la gente en aquel entonces. Así que Absalón decidió llegar, se sentó y la gente venía a buscar al palacio real o a la casa real, al rey, a David, y Absalón ya no les permitía llegar, les preguntaba, ¿qué se les ofrece? ¿A qué vienen? Decían, pues venimos con el rey a traer tal cuestionamiento. Y él decía, miren, pues el rey es como si no lo tuvieran, el rey está muy ocupado y no tiene caso que vayan y los busquen, va a ser una pérdida de tiempo que vayan, él, pues a mi gusto ya no está haciendo la labor que debiera de hacer, así que, pero aquí estoy yo. Tengo la misma sangre,
Soy carne de su carne y huesos de sus huesos. ¿En qué les puedo ayudar?, decía Absalón. Así que la gente decía, bueno, pues traemos este asunto. Y entonces Absalón les aconsejaba de alguna manera, no sé qué consejo habrá dado. Sin embargo, la gente se iba y entonces comenzó, dice la escritura, a ganarse el corazón de la gente. Y así estuvo, hermanos, por 4 años, nos dice Samuel. Al cabo de 4 años fue con su padre y le dijo, padre, dame permiso de ir a Absalón. De cuando acá le pedía permiso a su padre, ¿verdad? Pero quería justificar su acción, mala acción. Dijo, dame permiso de ir a Hebrón porque tengo un compromiso ahí, tengo que ir a adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Dice, pues ve, dijo David. Así que se hizo de algunos compañeros. Absalón llegó a Hebrón, dice la escritura, y dice que cuando llegó ahí se había aliado con uno de confianza del rey David, que era Ahitofel. Ahitofel y otros más eran los consejeros, eran los más íntimos, los más allegados al rey. En un salmo describió el salmista, el rey David, y dice que dulcemente nos comunicábamos los secretos y andábamos hablando en la casa de Dios. Se refería en ese pasaje a los consejeros, aquellos que venían a asesorar al rey en las cosas del reino y aún en las cosas espirituales, como era Gad y como era Natán, los videntes de ese tiempo. Así que David tenía íntimos, tenía allegados a él, los cuales en algunos salmos exclama un reproche a sí mismo y dice, mis íntimos, mis familiares aún se volvieron en contra mía. Así que Ahitofel escuchó a Absalón y dijo, Absalón, pues me suena muy bien porque allá tu viejo ya no le están funcionando bien las cosas en el reino. Así que me parece muy bien, sí, porque tú vas a ser el siguiente en el reino, pues de una vez te apoyo y me inclino a ti. Así que Ahitofel le siguió el cuento, si me permite el término coloquial o vulgar más bien, y le siguió el asunto, de manera que Ahitofel aconsejó y se hizo de más gente. Y dice la Biblia que entonces Absalón se hizo de mucha gente. Y la gente le creyó. Entonces dijo, pues quiero que me proclamen rey. Prepara a la gente y digan, ¡viva el rey! Y se refería a Absalón. Así que Absalón por lo menos fue proclamado rey de una manera injusta, inválida, como un golpe de estado en Hebrón. Y varias gente le siguió, dice la palabra de Dios. Así que llegó un mensajero, uno de los fieles de David, no como Ahitofel, llegó con David y dijo, ¿sabes qué, rey David? Fíjate que Absalón ya se levantó en armas allá en Hebrón, ya lo proclamaron rey, tiene mucha gente que está tras sí y lo están apoyando. Y David reaccionó y dijo, Absalón es bien carambas, vale más que huya, dijo David, vale más que me vaya de aquí, porque mientras le ponemos un alto y mientras vemos a ver qué Dios dice, qué es lo que tengo que hacer, vamos, agarró a sus esposas que tenía con sus hijos, tomó sus enseres y le dijo, vámonos, le dijo a algunos de sus más allegados. Y dice la Biblia que se juntaron como 600 personas con David para huir, protegerlo y esperar a saber qué es lo que Dios les iba a comunicar más adelante. De manera que vemos más adelante, la historia la conocemos, fue una lucha constante. David le dijo dice que dejó 10 concubinas ahí en su casa, en el palacio, para que cuidaran la casa y prendieran las luces, me imagino, ¿verdad? Como es común de nosotros. No, ahí te encargo las luces. O quita la nieve, ¿verdad? En el tiempo de invierno. Digo, ustedes quédense aquí, no se van a ir. Solamente me voy a llevar a ella y a mis niñitos, me voy a ir. Así que los levitas dijeron, pues nosotros vamos contigo, dijeron los levitas y los sacerdotes. Y los sacerdotes tomaron el arca del pacto, el arca del testimonio. Y ya venían, ¿verdad? Muy a gusto. Y ya estaban esperando al rey allá afuera de la ciudad. Y David le dice, hey, ¿a dónde van ustedes? Pues vamos contigo, rey. No, no se vengan conmigo. Ustedes tienen que estar aquí en la ciudad, tienen que estar aquí en el tabernáculo, tienen que estar aquí. A mí me conviene que ustedes se queden aquí, porque Absalón va a venir y va a indagar y va a investigar, y a mí me conviene que ustedes estén aquí y que él vea que todo está normal. Además, le dijo al sumo sacerdote, tú tienes 2 hijos, no recuerdo los nombres, y le dijo, mira, tú y tus hijos van a estar aquí, el arca no se la lleven, déjenla aquí, porque entonces Absalón va a sospechar. Y yo quiero que él siga su plan hasta que Dios me diga, haz algo, entonces lo voy a llevar a cabo. Pero yo voy a huir porque Absalón es capaz de mandarme matar. Yo lo conozco, dijo David. Mejor me voy, no quiero enfrentarme a él.
Así que se quedaron y le dijo David al sumo sacerdote, quédate aquí y tus 2 hijos estén echando ojo para que cuando llegue y vean y o escuchen algo, mandes a uno de ellos y me busque. Yo voy a estar en los vados pasando el desierto. Ellos sabían dónde era. Ahí me voy a establecer temporalmente a ver qué Dios dice y a ver qué la situación lo amerite. Entonces me voy a mover, pero mientras allí estaré en el desierto. Así que en cuanto sepan algo, van y me avisan. Está bien, nos vamos a quedar. Se regresaron los levitas, se regresaron el sacerdote, el sumo sacerdote con sus hijos. Ya venía, bueno, pues ni modo, vamos a regresarnos a la casa, al santuario. Cuando David comenzó su camino, se encontró a un extranjero, recuerdan el relato, y dijo, vámonos. Y dijo David, ¿y tú qué? ¿A dónde vas? Pues yo voy a donde tú vas, tú me recibiste aquí. David le había dado asilo político, por decirlo de alguna manera, a ese muchacho con su esposa y su familia. Le dijo, no, mira, tú eres extranjero, tú llegaste aquí bajo una condición muy especial, muy particular. Y a mí no me conviene que tú vengas conmigo. Tú llegaste ayer, no se refería a un día antes, sino poco tiempo. Tú acabas de llegar aquí, ¿verdad? Entonces tú no puedes estar conmigo. Yo no te voy a exponer, eres un extranjero. Quédate aquí, tú tienes aquí ciertos beneficios, ciertos privilegios. Aquí estarás más protegido en la ciudad. No, yo quiero ir contigo. No vas a ir conmigo. Le dijo, quédate aquí. Pues a donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mueras, yo voy a morir. Y donde tú vivas, yo voy a vivir. Bueno, dijo David, este tipo de gente la necesito. Así que, bueno, está bien. Vente. Agarra tu familia, agarra tus maletitas y vámonos, pero te vas a someter y a sujetar a lo que vamos a hacer, porque vamos a ir protegidos. Y se fueron. Así que David huyó de su propio hijo y llegó al desierto, se estableció de una manera temporal, y allí fue donde escribió el Salmo número 63. Bajo esa situación, hermanos, de crisis, bajo esa situación, voy a decirlo, emocional, moral, esa situación política que estaba en decadencia y en descenso, la vida espiritual y el nivel espiritual de David, hermano, se mantenía en su vida, en incremento. Porque vemos en el pasaje que David exclama y dice, Dios, Dios mío eres tú. Bajo una situación de crisis, bajo una situación difícil, bajo una situación en la cual David se encontró con su familia desesperada, una situación desesperanzada también, en una situación o circunstancia en la cual quizás David nunca figuró, se imaginó que pudo haberse encontrado, que su propio hijo se pusiese en contra de David, de su propio padre. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Así que David y sus esposas que llevaba y sus niños pequeñitos que tenían, llevaban también ahí, y la gente, seguramente David iba con el corazón quebrantado, iba agonizando moralmente, emocionalmente, estaba cansado, agotado por la noticia que le acababan de dar. El mensajero no tuvo tiempo de planear nada, sencillamente le dijo, David, tu hijo Absalón ya lo proclamaron rey, y esto es un asunto de hace 4 años atrás. Y no te habías dado cuenta. Y dijo David, lo que tenemos que hacer es huir en lo que Dios me dice, me aclara mi mente, y de allá de lejos de la ciudad santa, vamos a ver qué Dios dice respecto a cómo debo de tratar este asunto con mi hijo. Entre tanto, dijo David, yo voy a reaccionar de una manera como debiera de reaccionar. ¿Cómo debemos de reaccionar usted y yo, hermanos, como cristianos, frente a una situación en la cual estamos viviendo hoy en día? Lo repito y lo hemos sabido, ¿verdad? Y quizás se escuche muy trillado, pero nos encontramos en una situación que ni nosotros, ni nuestros padres, y quizás ni nuestros abuelos se encontraron por lo menos 3 o 4 generaciones atrás, no se encontraron. Puede ser quizás nuestros abuelitos o quizás nuestros padres se encontraron en alguna situación de alguna enfermedad que tuvieron que estar aislados, pero quizás fueron días o quizás fueron semanas, pero no tantos meses como hoy lo estamos haciendo. Hemos perdido a mucha buena gente, a muchos buenos hermanos, a mucha buena familia que ya partió de este mundo. Hemos tenido que estar pensando en tanta gente y llevarlos al trono de la gracia como nunca lo habíamos hecho en la historia, en nuestra propia historia como cristianos, ¿sí o no, hermanos? Hemos orado más, ¿sí o no? Hemos llevado al trono de la gracia a más gente de la que imaginamos llevar.
Señor, te pido fulanito, te pido por sutanito, te pido por el vecino, te pido por la vecina, te pido por mi tío, te pido por mi tía, te pido por mi primo, te pido por aquel señor, te pido por aquel que dijeron, te pido por aquel, y estamos llevándole al trono del Señor, intercediendo por gente que conocemos y que no conocemos, llamadas que nos hacen, mensajes de texto que nos mandan al celular, correos electrónicos que nos piden orar por toda una familia, por toda una congregación, por la viuda, por los hijos que quedaron huérfanos, por toda una familia que perecieron todos por esta pandemia, por situaciones difíciles, porque anuncian, algunos dicen que esto estaba planeado. Bueno, Dios lo tenía planeado, ¿verdad? Eso sí, eso yo lo creo. Dios sí lo tenía planeado. Pero que los más poderosos de la tierra ya tenían este plan y este proyecto para disminuir, para detener la explosión demográfica. Dicen, ¿cuál explosión demográfica? Si hay tanto territorio virgen en todo el planeta todavía. Y entonces comienzan las teorías de la conspiración de mucha gente, incluso, hermanos, de los cristianos. Que quiero, dicho sea de paso, no nos corresponde, hermanos, a usted y a mí como creyentes juzgar al gobierno, criticar al gobierno, criticar a las autoridades gubernamentales si están haciendo bien o están haciendo mal el trabajo. Ellos tampoco se habían encontrado con situaciones como estas, planeada o no planeada, programada o no programada, teniendo que ver con tantas situaciones. No nos corresponde. A lo que nos corresponde a usted y a mí es orar, ponernos en las manos del Señor, poner en las manos de Dios a muchas otras personas para que Dios detenga todo esto, y en su momento, cuando Dios lo detenga, que nos halle haciendo el bien que debimos de haber aprendido durante todos estos meses. Pero entre tanto, ¿cuál debe ser nuestro corazón y nuestro reaccionar frente a esta situación de pandemia o en esta crisis? Número uno, hermanos, quiero que vayamos y notemos el ejemplo o las pisadas del hermano David, el rey David. Él se encontró en una situación no de pandemia. Hay otro pasaje donde habla de una pestilencia que hubo en la tierra conocida, es decir, en su propio reino. Y él reaccionó de alguna manera y se postró ante los ojos del Señor, ante la presencia del Señor, y reaccionó de alguna forma, pero Dios se encargó del resto. A pesar de la situación política en la cual se encontró el reino de David, que estaba muy baja, la vitalidad espiritual del propio David, hermanos, iba siendo fortalecida. Es verdad, sí, que hay situaciones en nuestras propias vidas, queridos hermanos, que nos hacen desanimarnos, desalentarnos. En algunos es algo temporal, en algunos es algo más tardado, el poderse saturar y abundar de autoaliento, porque en ocasiones necesitamos que alguien más nos aliente. Y vemos que la situación no va mejorando, estoy hablando ya de cualquier situación en general. Quizás hay una enfermedad en la familia, o quizás hay una situación respecto al aspecto laboral, o quizás estamos ya desesperados por la pandemia, por lo que esto está trayendo, de que sí, que no hay tratamiento, de que sí hay una vacuna, de que no, de que Rusia, de que y vemos que ya algunos países ya la tienen aparentemente y Estados Unidos no, o que ya la tiene México y Estados Unidos todavía no nos dice nada, no nos alientan, y llega la desesperación, llega la confusión. Pero en el Señor, hermanos, estamos seguros. No debemos de permitir que nuestra mente divague entre uno y otro pensamiento, porque en Cristo podemos estar completamente seguros y Dios se encargará del resto. Tenemos que aprender a afirmar nuestros pensamientos y nuestros corazones en el Señor. Y entre tanto, hermanos, pues cuidarnos, ¿verdad? Lavarnos bien las manos, quedarnos en casa a medida que se pueda, traer el cubrebocas. No mascarilla, porque la mascarilla es ponerse aguacate en todos lados, ¿verdad? Pepinos y se cubre boca. Y tratar de cuidarnos en la medida que podamos, y si nos llegamos a infectar, pues pedir la oración a los hermanos para que pues no trascienda más, y si no, pues ahí nos vemos en el cielo, ¿verdad? Porque esa es la confianza que tenemos. Pero esto no quiere decir, hermanos, que si nos infectamos nos vamos a morir necesariamente. No es así. Pero entre tanto, hermanos, estamos viviendo esta situación caótica en el mundo entero. ¿Cómo debiéramos reaccionar? Mire cómo reaccionó David. Número uno, en el primer versículo dice: Dios mío,
eres tú. David pudo haberle hecho una carta a Dios y le, querido Dios, aquí estoy postrado en tierra, sentado en silicio, ¿verdad? Con en silicio, como decía, en ceniza y en silicio, porque mi hijo que me diste, que yo no te lo pedí, me ha traicionado. No empezó David. Él hizo su oración y dijo, Dios mío, eres tú. ¿Cómo reaccionó David, hermanos, frente a esta situación que se encontró, que nunca pensó y ni se imaginó que pudo haber vivido? Bueno, número uno, reconoció a Dios como quien es, Dios. Reconoció a Dios como quien Dios es. Dice, Dios mío, tú eres mi Dios. No hay fuera de ti. Hay otro pasaje donde el salmista dice, Señor, no hay nadie fuera de ti. A nadie deseo en este mundo, ni en esta tierra, ni en los cielos, ni en ningún lugar. Solamente tu presencia, tu persona me satisface. No arremetió David, hermanos, contra Absalón, mucho menos contra Ahitofel. David no se quejó en su oración a Dios de la ingratitud de la vida, ni de la ingratitud de sus seres allegados. Sencillamente, David aprendió a dirigirse a Dios y lo reconoció a Dios como lo que es Dios, el Señor, aquel que tiene control y tiene gobierno y tiene dominio y tiene potestad. Y él tiene la potestad y tiene la voluntad de hacer lo que a Dios le plazca, como a él quiera, con quien quiera, como lo desee y a la hora que desee. Dios mío, eres tú. David estaba reconociendo a Dios como quien es Dios, el que gobierna, el que tiene potestad sobre la tierra y sobre la plenitud. Como ya lo decíamos en el Salmo número 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, pero también la palabra de Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los habitantes de él, todos los que en él habitan. Número uno, reconoció a Dios como quien es. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer a Dios. Señor, yo soy tuyo, este planeta es tuyo, la voluntad de los hombres son tuyas. Si algo está sucediendo mal o algo va de acuerdo a tus planes, tú así lo has querido, tú así lo has decidido. Ya perdí a una persona, ya perdí a un conocido, ya perdí a un familiar, pero si tú así lo planeaste, Señor, yo no te voy a renegar, yo no te voy a cuestionar, porque tú sabes lo que haces. Número uno, David reconoció a Dios como quien es Dios. No culpó a nadie. No renegó de la situación. Señor, yo no quería ser rey. A mí llegó este viejito Samuel y me dijo que yo era el ungido de Dios. Y pues tengo otros hermanos mejores que yo era estatura, yo pelirrojo y luego inseguro. No, yo ni sin estudios. Yo no quería ser rey y me trajiste aquí. Si tú no me hubieras escogido como rey, no estuviera en esta situación. No, David no dijo nada de eso. Sencillamente reconoció a Dios como quien es. Número dos, David decidió buscar a Dios ante la crisis que se encontraba. Porque dice la segunda parte del versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada, ¿qué dijo David? Te buscaré. David no escribió, pues no me queda otra más que acercarme a ti, ¿no? Un hermano dijo hace muchos años en alguna iglesia donde estuvimos y se levantó a dar gracias a Dios y dijo, pues yo doy gracias a Dios, pues no, porque pues no me queda otra. Pues tengo que darle gracias a Dios por esta situación. Y con una cara así dicen, pues ni modo. Pues esa no es la manera de darle gracias a Dios. Y si es verdad que no nos queda otra, pues no lo vamos a manifestar. ¿Verdad? La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. No dice porque no te queda otra. No, es porque tienes que ser agradecido. Porque sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios los ayudan a bien, dijo Pablo. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados por Dios. Y hay que ser agradecidos en cualquier situación. Y aunque no nos quede de otra, no se lo vamos a decir a Dios ni a la gente, porque entonces estamos diciéndolo como una manera de estar inconformados con Dios. Y hacer lo que estamos haciendo porque Dios quiere que lo haga así, ni modo, pues porque como que le estamos haciendo un favor a Dios y no es así. Así que David decidió buscar a Dios, hermanos, ante tal crisis. De madrugada te buscaré.
Es decir, voy a sacrificar mi sueño, voy a sacrificar algunos placeres temporales de este mundo para buscar tu rostro. David no dejó, hermano, no se dejó llevar por la situación, no se dejó llevar por la crisis. David aprendió a buscar a Dios cuando tenía que buscarlo. David estaba solo, es decir, había dejado su casa, había dejado todos sus enseres, había dejado su trono, había dejado su reino. Dijo, vamos a huir porque este Absalón es canijo. Yo sé lo que tengo. Yo sé, este muchacho se va a salir con la suya, es terco, es obstinado, es necio y no quiere entender. Así que él siempre desde chiquito, debió haber pensado David, siempre quiso ser el líder, nunca le hicieron caso, creció acomplejado, creció inseguro, y ahora que Aitofel se le acercaba y vea por compasión, pues se tomó de él y a Aitofel le siguió el cuento. Así que yo sé de qué es capaz este muchacho, es engañador, es estafador, decía una hermana, es embustero. Así que mejor voy a buscar el trono de Dios y voy a buscar a Dios en esta crisis. David no dejó lo que hacía siempre, buscar a Dios. Sabía que tener su corazón y su voluntad inclinado a Dios sería lo mejor que podía hacer en ese tiempo en esas circunstancias de crisis. De mañana o de madrugada te buscaré. Buscar a Dios. Hay que buscar a Dios, hermanos, en este tiempo. En este tiempo, hermanos, creo que hemos escuchado más enseñanza bíblica que en otros. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Vamos a internet, buscamos predicaciones, conectamos a cultos, buscamos esto, buscamos el otro, leemos la Biblia, buscamos allá, vemos conferencias. Hay más conferencias virtuales ahora que los que predicaban en contra de Facebook y del internet. Ahora son los pastores que están proyectando conferencias virtuales en sus iglesias. ¿Verdad? Y nos alimentamos, y eso nos debe de llevar a buscar más a Dios. David lo hizo. David no se deprimió y se sentó debajo de una piedra ahí sentadito y decía, Señor, ay, cómo sufro. Estoy malito, decía un hermano. Estoy malito del alma. David no se autocompadeció, sino que él continuaba levantándose de mañana para meditar, para meditar en la creación, en la naturaleza divina, en lo que Dios había hecho por ellos anteriormente. Así que decidió buscar a Dios ante tal crisis. Buscar a Dios, hermanos, es inclinarse a su voluntad. Número 3. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué más? ¿De qué otra manera reaccionó David ante esa situación que se encontró? Bueno, aceptó su gran necesidad de Dios en él. No reconoció la necesidad de Dios de otras personas. Él aceptó su propia necesidad de Dios. Él buscaba a Dios, tenía un corazón inclinado por las cosas celestiales. Dijo, necesito más de Dios. Yo no sé los demás, pero yo necesito más de Dios. Note lo que dice el versículo 1, la tercera parte: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Qué hizo David, hermanos? ¿Cómo reaccionó? Decidió buscar a Dios, pero también aceptó su gran necesidad de Dios en él mismo. En él mismo. Mi alma tiene sed, pero ¿sabe qué, hermanos? Sabe que David tenía un concepto correcto de lo que es acercarse a Dios y buscar a Dios. No solamente someter su alma o su espíritu al Señor, sino también su carne. Porque dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Mi carne, mi debilidad, he aprendido a someterla a los deseos espirituales, y ambas naturalezas, la carnal y la espiritual, someterla a tu escrutinio, a tu satisfacción. Así que ahí estaba David, hermanos, aceptando de que tenía una gran necesidad en su vida. No se puso ahí a pensar, viejita, mira, no te trajiste el cordón para hacer una hamaca aquí, tirarnos en la palmera. No te trajiste los popotitos. No estaba pensando en esas cosas triviales. Estaba pensando en su relación con Dios. Mi alma te anhela. ¿Cuántas veces le hemos clamado al Señor y le hemos dicho lo mismo, hermanos?
Dios, ya quiero que sea domingo, ya quiero que despierte porque quiero leer la Biblia. Ya quiero levantarme de esta cama porque quiero orar, quiero buscar tu rostro. Ya quiero que se me quiten estos achaques porque no me puedo arrodillar. Ya quiero que se me quite este dolor de garganta porque no puedo cantarte como yo quisiera. Como quisiera ya que se me quiten este espolón que tengo en el pie para poder caminar y llegar bien a la casa de Dios. Buscar el rostro de Dios. Mi alma te anhela y mi carne lo sabe muy bien. Y mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de Dios. Mire, hermano, usted, todos hemos saciado nuestra sed después de mucho tiempo de no tomar agua, ¿verdad? Creo que una ocasión fuimos a dejar un grupo de jóvenes al Instituto Bíblico Hermosillo, desde un campamento en Tecate hasta Hermosillo, que son como 10 horas, 12. En la madrugada se nos descompuso uno de los 3 carros que íbamos, un van. Y ahí nos quedamos, éramos como unos 15 hombres, 2 adultos, yo tenía como 19 años. Gracias a Dios, ¿verdad? Se descompuso el carro, lo alcanzamos a meter ahí en el desierto de Sonora, frente a un restaurancito en el vil desierto. 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, eso fue el viernes, del sábado fueron por nosotros. Todos se fueron a Hermosillo y luego regresaron. Cuando cenaron, comieron, se bañaron. Y nosotros sin dinero, sin comida. Ahí juntamos algunas moneditas para ir al restaurancito, le compramos a la señora algo para tomar, agua y todo eso, y sodas y la sandía, y de ahí se nos acabó, estábamos sedientos. Estábamos pensando en sacarle el agua al radiador para tomarla, porque era el único líquido que había por ahí. Ya los señores ya no nos querían dar nada. Se siente mal. Cuando llegaron los hermanos el siguiente día, a las 3 de la tarde, llegaron con burritos, de una hermana había hecho burritos, ¿verdad? Y para llevarnos, y llegó el hermano, el Basilio Alfaro, llegó el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Paredes, ya está en la presencia del Señor que iba con nosotros. Mi compañero, el compañero del cual yo iba manejando el carro, hermano, ya está en la presencia de Dios también. Y llegamos y nos trajeron burritos, nos trajeron una hielera, un iglú grande con agua fresca, helada, no hombre, nos llenamos. Ahí no andábamos con que, se te escurrió una gotita, ¿verdad? Dieron el vaso y nos aventamos todo. Qué sensación tan más agradable cuando uno come, pero cuando uno toma agua. David decía, mi alma tiene sed de ti. Imagínense cómo estaba David, hermanos, de inquieto, de insatisfecho, caminaba, se levantaba, habrá tenido una ansiedad enorme en su vida, pero no era, usted y yo hemos padecido de ansiedad en algún momento, ¿verdad? No estamos quietos, sentimos que las venas y los músculos nos mueven solo y paramos, nos sentamos, no nos podemos acostar, si nos sentamos queremos pararnos, si nos acostamos queremos levantarnos, estamos parados queremos estar acostados, no podemos pensar bien, salimos, nos asomamos. Así estaba David, pero era su alma. Su mujer, sus esposas, sus hijos, sus allegados le traían comida. No había nada que los satisfaciera, solamente la comunión con Dios. ¿Sabes? Recuerda lo que dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ocasiones, si no comemos, hermano, no va a pasar nada. Pero hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Nuestra alma debe tener sed de Dios. Él aceptó su gran necesidad de Dios en él. Esa misma mentalidad la tenían los hijos de Coré cuando escribieron el Salmo 42:1. ¿Se acuerdan? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Dice el salmista y continúa el Salmo. Número 3, el tiempo se está acabando y voy a terminar ya. ¿Cómo reaccionó David frente a esa situación de crisis que se encontró en aquella situación? Bueno, David lo que hizo fue vigorizar o fortalecer su vida espiritual a tal punto para completar la gloria y el poder de Dios, como lo hacía en el santuario. Está muy largo este punto. Luego se los escribo. David fortaleció su vida espiritual a tal punto para contemplar la gloria y el poder de Dios como lo hacía en el santuario. Mire lo que dice, déjenme explicar esto. Dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿En cuál santuario?
no había templo, era el tabernáculo. El templo lo construyó su hijo Salomón. Así que tenían un tabernáculo, una tienda de campaña que mandó a hacer David, el rey David, donde estaba el tabernáculo de reunión, donde se guardaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Allí estaba. ¿Se acuerdan que en cada guerra que iban los levitas, cargaban el arca y se la llevaban? Como de una manera supersticiosa, creyendo que Dios estaba ahí en el arca, pero no, porque la gloria de Dios bajaba ahí. Así que David decidió hacerle una tiendita, un tabernáculo, una casita de campaña lo suficientemente amplia donde cupiera el arca. Allí era el santuario y David se acercaba porque David sabía que la gloria de Dios bajaba al propiciatorio cuando Moisés estaba en el desierto, cuando el tabernáculo, el arca la tenían en la tierra prometida, allí en donde la tenían resguardada. Así que David tenía y él percibía que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y David decía, la gloria de Dios se ha manifestado en ese lugar. Y cuando yo iba al santuario, al tabernáculo, me acercaba a Dios, la gloria de Dios y su poder era manifiesto en ese momento cuando ofrecíamos sacrificios. Así que David dijo, estoy lejos del arca. Le dije a los levitas que la dejaran allá. David estaba en el desierto bajo el sol y el calor abrasador y decía, Señor, quiero ver tu gloria, tu poder y tu gloria, así como la miraba en el santuario, manifiéstate a mí. Así que David decidió fortalecer su relación con Dios para que el poder y su gloria en el desierto, David lo pudiera disfrutar como lo disfrutaba en el santuario de Dios. ¿Se acuerdan? Así que David vigorizó o fortaleció su vida espiritual a tal punto, a tal grado, para poder contemplar la gloria y el poder de Dios, como lo hacía en el santuario. Allí en el desierto, David decía, aquí Dios me va a hablar, aquí Dios va a mostrar su gloria, aquí Dios me va a mostrar su poder. No estamos viniendo a las actividades en la iglesia, hermanos, por cuestión de prevención. El virus todavía sigue. Pero cuando usted se conecta en la transmisión del culto en su casa, bien o mal la transmisión falla mucho. Pero cuando usted se conecta, hermano, dígale al Señor, Señor, muéstrame tu gloria y tu poder aquí en mi casa, como cuando tú me has hablado en el templo también. Háblame a mi vida, así como cuando voy a la iglesia y veo a los hermanos, escucho la predicación, me arrodillo a tomar decisiones en el altar. Háblame, Señor, como cuando nos reuníamos los hermanos en la iglesia. Háblame, muestra tu poder, muestra tu gloria. No es lo mismo, ciertamente, hermanos. No es lo mismo. Y hay que acostumbrarnos, hay que habituarnos temporalmente en lo que esto se soluciona y se arregla. Pero mientras, hermanos, estamos en tierra desértica. Dijo David, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero puedo ver tu gloria también en mi casa. Por eso es importante, hermanos, que se conecte a tiempo en las transmisiones. No las deje pasar. Que Dios le dé el alimento y el agua. Voy a terminar. ¿Cómo reaccionó David, hermanos? Versículos 5 y 6 dice la Biblia, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Cómo reaccionó David, hermanos? Bueno, él meditaba en las bondades y las virtudes del Señor. Me acordaré cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando esté dormido, cuando yo me acueste, que esté en mi lecho, cuando me vaya a acostar y que no me puedo dormir o me despierto, yo medito en ti. Es lo que está diciendo David. Yo medito en ti. ¿En qué meditaba? Pues en las bondades y en las virtudes del Señor. Así que es lo que hacía David, hermanos, es lo que usted y yo podemos hacer y deberíamos de hacer en medio de esta situación. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hará. No ha hecho grandes maravillas Dios, hermano, en su vida. No nos ha bendecido Dios. No ha manifestado su providencia todos los días. No nos ha dado lo que más le hemos pedido. No nos ha dado una esposa, no nos ha dado un marido, no nos ha dado unos hijos, no nos ha dado una casa, no nos ha dado un carrito. Nos ha dado la comida. Creo, hermanos, que ahora en la pandemia hemos comido más que antes. Creo que tenemos más comida ahora que antes. ¿Sí o no, hermano?
Las cosas no andan bien, ¿verdad? Políticamente, globalmente, pero gracias a Dios no nos ha faltado nada. ¿Sí o no, hermano? Comemos y no necesitamos tener una vaquita, un gallo y un cerdito, ¿verdad? Para la carne, los huevos y el tocino, las chuletitas. Tenemos la presencia del Señor. Meditar en lo que Dios nos ha dado, nos ha hecho, no nos ha contestado peticiones. No hemos ido al trono de la gracia y en su momento Dios nos ha respondido. En ocasiones no nos ha respondido como nosotros estábamos pidiéndole y anhelando, pero Dios nos ha dado una respuesta. En muchos de los casos Dios nos ha respondido como le hemos clamado. Dios es bueno. David decía, me voy a acordar y a meditar, voy a meditar en todas las bendiciones que Dios me ha dado, meditaré en las vigilias de la noche porque tú has sido mi socorro, siempre me has ayudado. Solamente el gozo, hermanos, y la meditación en Dios nos sostiene en crisis como estas. No debemos ser pesimistas y decir, ay, a ver cómo nos va a ir, a ver cómo salimos de esta. Vamos a salir bien con el favor de Dios. Vamos a salir bien, hermanos. Vamos a salir bien con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo más fuerte que nos puede pasar dentro de una pandemia como esta? ¿Qué es? ¿Mande? Pues morirnos. Y Pablo decía, si me muero, ¿cómo decía? Se me fue el versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salgo ganando. Y sale ganando el familiar que se queda aquí, si es que uno tiene seguro. Digo, no porque se va a librar de uno, no, sino si tiene seguro. Yo por eso no me aseguro, ¿verdad? Por grandes cantidades, porque no se crean. Salimos ganando. Pero eso, hermanos, es irnos muy al extremo, ¿verdad? Hay que aprovechar y vivir lo que Dios nos ha dado hasta ahorita. Voy a terminar. Dice el versículo 8, y aquí termino, está mi alma apegada a ti. Y ese es el título del mensaje. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra. No solamente David meditaba en las bondades y en las virtudes del Señor, sino que también David había aprendido a estar apegado a Dios. El apego, hermanos, es una inclinación o una afición o una inclinación hacia alguien, el apego. Cada uno de nosotros tenemos cierto apego a una persona, ¿verdad? Sobre todo los niños, los hijos cuando son muy pequeños, ¿verdad? Algunos son muy apegados al papá, otros son muy apegados a la mamá. Algunos continúan con ese apego desmedido, ¿verdad? Lo que comúnmente se le llama mamitis o papitis o desvergonzados, ¿no? Muchacho que tenía 30 y tantos años, ¿verdad? No salía a la casa de su mamá ya casado. Bueno, luego les platico la historia de eso. Pero David decía, yo tengo mi fascinación, yo tengo mi afición, yo tengo mi inclinación, no a las personas en este mundo, no a nadie en particular, sino a Dios. Porque David decía, está mi alma apegada a ti, inclinada, tengo afición, tengo inclinación de mi voluntad a tu persona, decía Dios. A Dios, hermano, a esa divina persona, sí debemos de acrecentar nuestro apego a Dios. Hay que ir al Señor en estas situaciones. Mi alma debe estar apegada al Señor y para que su diestra nos sostenga. Termina David diciendo el 8, tu diestra me ha sostenido. Nada le hizo desistir su inclinación a David hacia quien había estado haciendo todo por él, hacia Dios. No se amargó su vida, hermano. No debemos de amargarnos, hermanos, de tiempos como estos. No debemos de enfriarnos, les decía el miércoles, ¿no? O en una meditación de esta semana. Estos tiempos no es para estar encerrados, enclaustrados en casa, sí, pero no es para encerrarnos en nuestra autoconmiseración. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a volver loco aquí encerrado? No nos vamos a volver locos. Nos hemos vuelto locos por tanto problema que tenemos. Menos por estar encerrados. Estamos encerrados pero con libertad, pegados al celular, pegados a internet, ¿verdad? O sea, estamos enterados de todo lo que está sucediendo. Malo que estuviéramos encerrados en una celda ahí en Lecumberri, donde estaba. Sí me doy a entender. O que no estamos confinados en un hospital, gracias a Dios.
Y hay que orar por los que están hospitalizados. Así que reaccionemos, hermanos, de la mejor manera. Dios es el que nos sustenta, es decir, Dios es el que nos defiende, nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos levanta y nos restaura cuando caímos, cuando nos enfermamos. Sepamos reaccionar de la mejor manera. No es tiempo, hermanos, de menguar en nuestra fe. Amén. No mengue su fe. No mengue su fe. No desista, no deje de leer su Biblia, no deje de orar, no deje de venir los domingos en la mañana a la casa del Señor, no deje de congregarse en casa cuando tenemos las reuniones, hermano, no deje de tener comunión con el Señor. Esto va a pasar en su momento, pero mientras esto sucede, tenemos que estar bien con Dios, que fortalecer nuestra relación con Él. No se desanime, no se resfríe, no se enfríe espiritual, no tenemos permiso de parte de Dios para resfriar. Dice Dios, no, es cuando más tienes que estar cerca de mí. Pues te estoy dando de comer todos los días. Te estoy cuidando de la enfermedad. Quizás ya estás contagiado, pero te voy a sacar adelante, pero quiero que aprendas. Y te voy a cuidar, te voy a proteger, no te va a faltar nada. Cuídate, pero no te va a faltar nada. Pero no te desanimes, no te alejes de mí, no dejes de tener contacto directo con la Biblia, con la oración, por lo menos.